Hola hermanos, soy el pastor Marcelo Sánchez, pastor de la Iglesia Presbiteriana Reformada en Norteamérica y también profesor en la Academia Juan Calvino. Esta es la primera clase de nuestro curso Jesús predica sus salmos. Como mencioné en la introducción, en el video anterior, en este curso queremos analizar los discursos del Señor Jesús en los cuales Él habla acerca de sí mismo, citando los salmos como una forma de aprender el cómo nosotros tenemos que leer el Antiguo Testamento y específicamente el libro de los Salmos. Tenemos que leer estos libros de forma cristológica, ver a Cristo en los Salmos. Él lo dice así, Moisés, los profetas y los Salmos hablan de él. Y entonces vamos a analizar estos discursos en los cuales el Señor Jesús cita los Salmos para hablar acerca de sí mismo. En la introducción mencioné que hay 8 casos, 8 o 9 casos, y ustedes pueden ver en la pantalla cuáles son estos 8 casos. Primero, el lamento de Jesús sobre Jerusalén, del cual va a tratar esta clase. Luego, en la perícope de los labradores malvados. Luego, cuando se pregunta de quién es el Hijo de Cristo. En cuarto lugar, cuando Jesús lava los pies de los discípulos. En quinto lugar, cuando nos dice que el mundo nos aborrecerá. En sexto lugar, cuando Jesús está ante el concilio. Después, cuando Él está ante Pilato. Y finalmente, cuando Él muere en la cruz. Yo les mencionaba que hay 8 o 9 casos, porque precisamente esta perícope, una perícope es una sección del relato bíblico, una sección que tiene un principio, que tiene un final, un bloque de texto que se diferencia del anterior y del que le sigue. Esta perícope nosotros la encontramos en Mateo 23, del versículo 37 al 39, pero si lo vemos también en Lucas, en la tercera o en la cuarta columna, vamos a ver que está en el capítulo 13. Entonces, el orden que está en Lucas es distinto al orden de Mateo. En Mateo, este lamento por Jerusalén está al final del discurso o del ministerio público de Jesús, de su discurso contra los fariseos. Pero en Lucas la encontramos bien al principio, exactamente las mismas, no exactamente, pero las mismas palabras, el mismo discurso. Entonces por eso hablamos de 8 o 9 ocasiones, porque como se nos hace difícil conciliar estos dos relatos en diferentes ocasiones, algunos comentaristas y estudiosos dicen en realidad Jesús se lamentó 2 veces, una en el medio de su ministerio y otra al final. Vamos a hablar de esta en primer lugar, siguiendo el orden de Lucas, porque nos parece que Lucas está más relacionado o su evangelio fue escrito con un interés más histórico, de mostrarnos paso a paso qué fue lo que, fue lo que fue haciendo y diciendo el Señor Jesús. Sus libros son escritos por un historiador. Y entonces por eso vamos a tratar esta perícope en primer lugar. En general vamos a seguir el orden de Lucas. Vamos a colocar en medio también los del Evangelio de Juan, que son dos perícopes que están solamente en el libro de Juan, pero que después se coordina, el Evangelio de Juan también se coordina con el resto de los evangelios, y vemos como hay incluso algunos relatos que se encuentran en los cuatro evangelios, y eso nos ayuda a darle el orden cronológico al discurso del Señor Jesús. Pero vamos entonces a hablar acerca del lamento de Jesús sobre Jerusalén. Esta clase entonces se llama El que viene en el nombre de Jehová.
En el capítulo 23 de Mateo, nosotros encontramos el último discurso público del Señor Jesús. Y este es también entonces el más fuerte de su discurso contra los escribas y fariseos. Estando en el templo, Jesús dice a quienes lo están escuchando que los fariseos son hipócritas, que son duros, que son orgullosos. Están los versículos 3, 4 y 5 de este capítulo 23. Luego, de forma más específica, los va a acusar de 7 pecados, pronunciando los 7 ayes, ay de ustedes, promoviendo o prometiendo una maldición y un castigo contra ellos. Y eso lo encontramos en los versículos 13 hasta el 32. Luego los versículos 33 al 36, él proclama un duro juicio contra los escribas y los fariseos por no haber escuchado la voz de los profetas, estos profetas que Dios le había enviado. Ahí le dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Entonces este es el juicio que el Señor Jesús anuncia sobre los escribas y fariseos. Y en los versículos 37 al 39 encontramos el lamento del Señor Jesús por Jerusalén. Estos versículos son el clímax del ministerio público de Jesús en la tierra. Y encontramos acá un cambio en el lenguaje del Señor Jesús. Él está haciendo acusaciones contra los escribas y fariseos. Eh, Está prometiendo el justo juicio de Dios sobre ellos porque Dios le ha mandado profetas y ellos los han asesinado, los han apedreado, no han escuchado la voz de Dios por medio de sus profetas, pero ahora él pasa a el lamento, pasa a expresar su tristeza por el estado en el cual está la ciudad de Jerusalén. Una ciudad que es la ciudad escogida de Dios, podríamos decir así. Es la ciudad donde está el templo, donde habita Dios. En la antigua alianza, Dios habita en el templo y el templo se encuentra en Jerusalén. Por eso él dice: Jerusalén, Jerusalén, oh Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad escogida, la ciudad donde Dios habita, la ciudad donde está el templo, la ciudad que se supone que debería ser la ciudad más santa en toda la creación, se ha convertido en un lugar donde habitan las serpientes y las víboras. Anteriormente el Señor Jesús había expulsado a los vendedores del templo. El templo ya no estaba cumpliendo más su función espiritual. La gente iba a Jerusalén no para adorar a Dios, sino que para realizar el comercio. Se instalaban ahí las ferias a vender cosas en medio de la peregrinación, de la santa peregrinación que el pueblo tenía que hacer. Y se desviaba el foco de la religión, en vez de estar puesto en Dios, estaba puesta en las cosas de la tierra. Los fariseos se habían puesto a ellos mismos como gobernantes espirituales del pueblo, como duros gobernantes espirituales sobre el pueblo. No tenían misericordia con el pueblo, eran orgullosos, se creían superiores a todos los demás. Jerusalén, Jerusalén, dice el Señor Jesús, matas a los profetas
y apedreas a los que te son enviados. El apedreamiento era la aplicación de la pena de muerte en Israel por los crímenes más horribles. Los falsos profetas eran apedreados según la ley de Dios. Podemos ir, por ejemplo, a Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 21. Dice, o a partir del 20. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. De hecho, este es un caso que el Señor Jesús cita aquí en Mateo 23, el capítulo 35, que lo apedrearon en el patio, entre el templo y el altar. En Jeremías 26, capítulos 20, o versículos 20 al 23. Dice, hubo también un hombre que profetizaba en nombre de Jehová. Urías, hijo de Semaías, de Kiriat Jearim, el cual profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra, conforme a todas las palabras de Jeremías. Y oyeron sus palabras el rey Joacim, y todos sus grandes, y todos sus príncipes, y el rey procuró matarle. Entendiendo lo cual Urías tuvo temor y huyó a Egipto. Y el rey Joacim envió a hombres a Egipto, a Elnatán, hijo de Acbor, y otros hombres con él a Egipto, los cuales sacaron a Urías de Egipto y lo trajeron al rey Joacim, el cual lo mató a espada y echó su cuerpo en los sepulcros de el vulgo. Los profetas eran asesinados por Israel ahí en Jerusalén. En Isaías capítulo 30, los versículos 9 y 10. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes no veáis, y a los profetas no profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Y versículo 11, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Fíjese cómo Israel le dice a los profetas, ustedes no profeticen lo recto, no profeticen lo que Dios nos ha dicho. Más bien, profeticen y díganos las cosas que nos gustan a nosotros oír. Profeticen mentiras. Saquen a Dios de en medio nuestro. Quitad la presencia o quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Y esto lo podemos ver finalmente también con el Señor Jesucristo, el profeta, que fue perseguido, que fue asesinado en Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? El Señor Jesús, hablando como Dios, pero también como Él mismo, hablando acerca de lo que Dios ha hecho con Israel durante toda su historia y también hablando acerca de lo que Él mismo ha hecho, Él dice, yo he tratado de unirlos, yo he tratado de cuidarlos. Si vamos al Evangelio de Juan, podemos ver cómo Él mismo predicó varias veces. En Juan 2, versículo 14, dice, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados.
y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó en las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Luego en el capítulo 7, el versículo 14, dice, más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. El versículo 28 dice, Jesús entonces enseñando en el templo alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Luego en el capítulo 8, versículo 2, dice, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. También en el capítulo 10, los versículos 22 y 23 dicen, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Estos versículos nos muestran aquí en el Evangelio de Juan cómo el Señor Jesús fue a Jerusalén en varias ocasiones y allí él enseñaba al pueblo. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? ¿Cuántas veces yo estuve en Jerusalén enseñándoles, llamando la atención a lo que Dios les había dicho? Yo profeticé y prediqué en medio de ustedes. Así como Dios envió profetas a Jerusalén en muchas ocasiones, el Señor Jesús también fue a esta ciudad en muchas ocasiones. Y entonces Él dice, como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas. La gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas en ocasiones que es peligroso para los polluelos estar solos. Imagínense que viene al halcón o un animal, un pájaro que viene a comerse o a llevarse a los polluelos, o en el caso del frío, la gallina abre sus alas y los pollos se colocan bajo ella para que ella sea aquella que sufre esta amenaza. Si viene un pájaro a buscar a los polluelos, ella los cubre para ella recibir el, el golpe o recibir la embestida de este pájaro que viene a matar o a comerse a sus hijos. Cuando lo hace por el frío, es ella entonces que recibe el frío para que sus hijos estén bajo su abrigo. Esta es una demostración de cariño que es mostrada varias veces en la Escritura, ¿eh? Y el Señor Jesús los dice, así fui yo con ustedes. De hecho, el más claro ejemplo es que Él vino a morir y de esa forma Él puso bajo sus alas a Israel, a aquellos que creen en Él. Es una expresión entonces de cariño y de preocupación. Jesús da la vida por ellos. Pero a pesar de que el Señor Jesús quiso juntar a sus hijos muchas veces, a pesar de que Dios envió profetas a Jerusalén muchas veces, el Señor dice a Jerusalén, no quisiste. Ustedes no escucharon la voz de los profetas. Fíjense cuál es la importancia que Dios da a que nosotros escuchemos la voz de los profetas. Hoy ya no tenemos profetas que vienen a nosotros en nombre de Dios. Pero el apóstol Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura, que es la Escritura. Y debemos preguntarnos, ¿estamos escuchando a los profetas? ¿Estamos escuchando la voz profética o no queremos hacerlo? Cuando el Señor Jesús dice aquí, y no quisiste, ustedes no quisieron, no está aquí hablando acerca del libre albedrío.
Dios quería reunirlos, pero ustedes no quisieron y al final no se hace la voluntad de Dios, sino que se hace su propia voluntad y ustedes pueden resistir la voluntad de Dios. Aquí el Señor Jesús está llamando la atención a la responsabilidad moral que tiene Israel por no haber escuchado a los profetas. Dios mandó profetas para que Israel los escuchara, Israel no los escuchó. No escuchó entonces a Dios mismo, porque los profetas eran la boca de Dios. Y entonces dice, he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Fíjese cómo Jerusalén, que es la casa de Dios, es el lugar donde Dios habita. Ahora el Señor Jesús ya no dice, entonces la casa de Dios os es dejada desierta, dice, vuestra casa. Ya no es mi casa, ahora es vuestra casa. Y esta casa os es dejada desierta. O sea, yo estoy dejando esta casa para ustedes, para que ustedes hagan lo que ustedes quieran. Yo he dejado de poner sobre esta casa mi cuidado, he retirado mi presencia. ¿Se acuerdan que leímos ahí en Isaías cómo el pueblo decía a los profetas? Saquen de nuestra presencia al Santo de Israel. Cuando el Señor Jesús dice, vuestra casa os es dejada desierta, está haciendo esto. Está sacando la presencia pactual de Dios, porque sabemos que Él está presente en todo lugar, no hay ningún lugar donde Él no esté presente, pero de forma pactual. Él no va a estar presente en este lugar. Os es dejada desierta. Israel, Jerusalén, el templo, ya no serían más el lugar donde Dios habita. Leamos, por ejemplo, en Jeremías, capítulo 12, versículo 7. He dejado mi casa, desamparé mi heredad, he entregado lo que amaba mi alma en mano de sus enemigos. He dejado mi casa, mi heredad ha quedado desamparada, mi pueblo ha quedado desamparado. Lo que yo amaba, Israel, lo he entregado en manos de mis enemigos. O sea, este pueblo queda en manos de los fariseos. El versículo o el capítulo 22 también en Jeremías, el versículo 5, dice, mas si no oyereis estas palabras, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que esta casa será desierta. Fíjese cómo el Señor Jesús no está diciendo nada nuevo. Él está aplicando los juicios, las profecías del Antiguo Testamento a la situación de su momento en Israel. De hecho, el capítulo 24, el que sigue a nuestro texto, en él el Señor Jesús va a predecir la destrucción de este templo. La casa entonces os es dejada desierta. Porque os digo, dice el Señor Jesús, que desde ahora no me veréis hasta que digáis. Aquí el Señor Jesús está diciendo, ustedes no me van a ver más, yo no me voy a aparecer más por Jerusalén hasta que ustedes me digan tal cosa. Él está hablando aquí acerca de su ministerio público. Y así como está diciendo, ustedes no me verán, también está diciendo, pero va a llegar un momento en el cual sí lo van a hacer. Esta casa que ha sido dejada desierta, va a llegar un momento en el cual yo voy a volver
a ella. Yo seré visto nuevamente. Ciertamente, el Señor Jesús no estaba hablando aquí acerca de su muerte y la resurrección, sino que Él está hablando acerca de su segunda venida. ¿Cuándo el Señor Jesús va a ser visto nuevamente? En su segunda venida. La segunda venida nos habla, la Escritura nos habla acerca de la segunda venida en términos de juicio. Por ejemplo, el capítulo 24, los versículos 30 y 31, dicen, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo al otro. Nos habla acá acerca de la segunda venida. En en Apocalipsis 1, versículo 7, dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces, en la Escritura, esta segunda venida nos es mostrada como viniendo con juicio. Los que le traspasaron y todo linaje de la tierra hará lamentación, dice. Pero no solamente con juicio. La segunda venida del Señor Jesucristo es algo bueno para los creyentes. ¿Por qué? Porque la gloria del amado será mostrada. Porque Él vendrá con poder y gran gloria. Es el día que los creyentes estamos esperando. Pero ese día, dice el Señor Jesucristo, ustedes me van a ver y van a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y entonces él está citando acá el Salmo 118, versículo 26. El Salmo 118 es un salmo en el cual se da gracias a Dios por la salvación. Y voy a leer entonces los versículos 21 al 27. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos. Ahora te ruego, oh Jehová, que nos haga prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. El que viene en el nombre de Jehová es bendito porque él trae salvación. Es lo que dice el versículo 26. Bueno, y todo este salmo. Y fíjese cómo el versículo también dice, el versículo 26, desde la casa de Jehová os bendecimos. Cuando él ha dicho, la casa, vuestra casa os ha sido dejada desierta, él también dice, hasta que llegue un momento en el cual yo venga, ustedes me miren y digan, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová, que ya no está desierta, os bendecimos. Aquí hay una promesa para Jerusalén de que Dios no se va a olvidar de Israel, de su pueblo. El versículo 27 ahí en el Salmo 118 dice, Jehová es Dios y nos ha dado luz, atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Las víctimas o los animales eran llevados
al tabernáculo y ahí eran amarradas a los cuernos esperando su sacrificio. Sacrificios que simbolizaban la salvación de aquel que llevaba los animales. La expiación, la redención, de que la sangre era derramada por ellos. Entonces, obviamente aquí está relacionado, el que viene en el nombre de Jehová es aquel que salva, es aquel que hace el sacrificio. El Señor Jesús como siendo el mejor, el sumo sacerdote, el mediador de un mejor pacto. Él es aquel que hace expiación por su pueblo, es aquel que trae salvación a su pueblo. Y él entonces será recibido por su pueblo como aquel que viene en el nombre de Jehová y que entonces es bendito. Cuando el Señor Jesús entró en Jerusalén, el pueblo dijo de él, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto es lo que dijo el pueblo cuando él entró en Jerusalén, pero los fariseos no lo hicieron así. Por esto viene el juicio de Dios sobre Jerusalén, pero él le está dando también este juicio, esta promesa del juicio, pero también una esperanza. Si creen en él, hay esperanza para Israel, porque él es aquel que viene en el nombre del Señor. En Romanos 11, versículos 1 y 2, dicen, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Dios no ha desechado a su pueblo. Versículos 11 y 12. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Luego el versículo 15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Luego los versículos 23 al 27, y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. El apóstol Pablo nos dice, Dios no se ha olvidado de Israel, Dios no va a dejar para siempre a Israel, sino que Israel, cuando crea en el Señor Jesucristo, o sea, no por ser Israel, sino por su fe en el Señor Jesucristo, será injertado nuevamente dentro del pueblo de Dios, del cual ellos son el olivo original. Los gentiles han sido injertados en el olivo, y ahora Israel, estas ramas que han sido tiradas, vendrán a ser injertadas nuevamente. ¿De qué nos está hablando acá el apóstol Pablo? De la fidelidad de Dios, que ha hecho promesas a su pueblo y que él las va a cumplir. Dios va a cumplir su palabra con Israel y él va a cumplir su palabra también con los gentiles. ¿Por qué? Porque Dios no puede dejar de cumplir su palabra. Pero para ser injertado entonces dentro de este árbol, que es la iglesia, ¿qué es necesario? No permanecer en incredulidad, sino que al contrario, creer. El Señor Jesús entonces está diciendo, yo soy aquel que viene en el nombre del Señor.
Yo soy quien cuida de mi pueblo. Yo soy el Salvador de Israel y mi pueblo me adorará. Seré servido por Israel y por las naciones, como aquel que viene en el nombre de Jehová, como aquel que salva y que libera a su pueblo, como el rey victorioso, como él es recibido cuando entra en Jerusalén, el pueblo diciendo, Hosana, Hosana en las alturas, porque ha llegado el rey victorioso. Es de esa forma que eran recibidos los reyes cuando venían de la guerra. Así el Señor Jesucristo será recibido, y no solo por Israel ahora, sino que por Israel y por las naciones. La Escritura dice que el Padre le ha dado al Señor Jesucristo un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble delante de Él y toda lengua confiese que Él es el Salvador. Y Él está haciendo esta promesa. Yo me voy, pero volveré. Volveré y seré recibido como el Salvador. Y entonces el Señor Jesús usa este salmo, el Salmo 118, que lo vamos a ver también en la próxima clase, en el próximo video. Él lo usa para hablar acerca de sí mismo, para hablar acerca de su autoridad sobre Israel como profeta, pero también como la autoridad que tiene él como siendo el Salvador, el que viene en el nombre de Jehová, el Hijo de Dios que salva a su pueblo de sus pecados. Es muy interesante entonces esta forma de leer los salmos junto con el Señor Jesucristo y les invito a que puedan ver entonces la próxima clase, el próximo video, donde vamos a estar analizando la parábola del Señor Jesucristo, la de los labradores malvados. Que el Señor les bendiga.